Muy buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy tendremos tres bloques que son realmente imperdibles. El primero con el nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Gustavo Santander, quien ya se está poniendo los micrófonos para ingresar en instantes, para charlar con él acerca de lo que va a ser su futuro en la Corte Suprema de Justicia y qué de nuevo va a plantear en esa instancia judicial. El segundo bloque vamos a hablar con el ingeniero Héctor Cristaldo y con Jorge Martínez, asesor ambiental de FECOPROT, acerca de la insistencia de ciertos países para que Paraguay reduzca su hato ganadero, y también vamos a hablar acerca de esa complicada situación del carbono por el que también se le quiere obligar a Paraguay a consumir menos carne. De eso vamos a hablar con el ingeniero Cristaldo y el asesor ambiental de FECOPROT, don Jorge Martínez. Y el último bloque vamos a hablar de un tema que es transversal y fundamental para el futuro de los jóvenes y niños del país, acerca de los fondos para la educación. Ustedes saben que de las compensaciones de Itaipú, una gran parte se destina a la educación. ¿Van a continuar esos fondos? ¿Qué se puede hacer para mantener esos fondos para la educación? De eso vamos a hablar con el ingeniero Gerardo Blanco, miembro del Consejo de Itaipú, y el ingeniero Victorio Auxilia, PhD en Energía. Y antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es reconocido como un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles. Presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Cafepar representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y retornamos. Atención a todos, llegó a Bristol la semana de televisores. Aprovecha y llévate hoy tu televisor con superprecios de película. Además, con los mejores precios del país en todas las marcas y modelos y sin entrega inicial. TV Samsung Smart 50 pulgadas 4K, ahora solo 18 cuotas de 264.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Todos los miércoles y jueves son de Big Sale en Farmacia Vicente Escabone. Hasta 50% de descuento. Medicamentos, perfumes, cosméticos, juguetes, accesorios y mucho más. Pensando siempre en tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestras 70 sucursales o llamanos al delivery 418-5000 y 097-418-5000. Farmacia Vicente Escabone, tu farmacia más cerca tuyo. Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches, doctor Gustavo Santander, nuevo ministro de la Corte Suprema. ¿Cómo está? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a la audiencia. Y bueno, un gusto compartir contigo este programa. La última vez que vine fue para cuando estuve internado para la Fiscalía General del Estado. Exacto, sí. Y bueno, no sucedió eso y... Ahora viene como presidente, como miembro de la Corte Suprema de Justicia. Ministro de la Corte Increíble. Es el grado más alto al que se puede llegar a nivel de dentro justicia. Del Poder Judicial. Dentro del Poder Judicial. Sí, el Poder Judicial, que es el más alto cargo. Y también es una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Porque yo obtuve el apoyo unánime de todos los sectores políticos. O sea, el voto de todos los sectores políticos. Increíble. Me parece, creo recordar que nunca se logró tantos votos en un solo candidato. Casi unanimidad, parece que no hubo nunca. Sí, me dijeron que es la primera vez que hubo casi unanimidad. Bueno, uno faltó. ausente, ¿verdad? Sí, hubo Entonces, un ausente. bueno, por lo menos. Pero aparte de un halago personal, es una responsabilidad muy grande porque evidentemente la clase política también apuesta a que se pueda mejorar la administración de justicia con un actor independiente, ¿verdad? O sea, no le corresponde a ningún sector político, ¿verdad? Porque evidentemente todos los partidos políticos votaron, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuántos años en el Poder Judicial? Y son desde el año 1994 hasta hoy. Son 27, 28 años ya. Años, sí. 28 años. 28 años, sí. Casi toda la vida. Y con la particularidad también de que yo pasé por todas las instancias. Juzgado de paz, 8 años, 14 años juez de primera instancia o juez tribunal de sentencia.
Y desde el 2016 hasta hoy, o hasta el viernes, Tribunal de Apelación. Tribunal de Apelación, bueno, y después Corte Suprema de Justicia. O sea, hice todos los pasos. Ajá. El presidente habló contigo, el presidente de la República. Sí, hablamos. Brevemente hablamos, pero hablamos. Sí. ¿Qué te dijo el presidente? ¿Se puede saber? No, lo que ya hablamos aquella vez cuando yo hablé con él sobre, cuando estuve interna de la Fiscalía General del Estado, sobre su visión del Poder Judicial y de consolidar la institucionalidad de la República, más que nada. Ahora, ¿y cómo se puede consolidar la institucionalidad con una clase política como la que tenemos? Que Bueno, te van a pedir, se van a recordar permanentemente que votaron por vos. Probablemente te pidan algún que otro cargo para algún familiar, probablemente. Y probablemente en otros casos te pidan favores para ciertos y determinados procesos judiciales. ¿Cómo pensás manejarte ante esta realidad que es la clase política paraguaya? es que la experiencia que yo tengo ya vengo lidiando con todo esto, ¿verdad? O sea, yo hace todo este tiempo lidié con la clase política, porque nosotros vivimos dentro de una sociedad Claro. que tiene políticos como lo que tenemos, ¿verdad? Y hay muy buenos políticos que la verdad, en esta ocasión la mayoría con quien yo hablé pidieron independencia. Lo que ellos quieren es Independencia de ellos mismos, entonces. preservar al Poder Judicial de sectores políticos, no sectarizar, no pertenecer a una clase política o a un partido político. ¿Vos estás afiliado? Yo estoy afiliado, yo milité en el Partido Colorado en mi juventud. Yo creo que todos conocen, uno no puede desconocer los archivos, por lo tanto no hay que negar, yo milité en la juventud del Mopoco. Luego, en el 94, cuando ingresé al Poder Judicial, lo primero que hice fue pedir mi suspensión de afiliación como un compromiso de independencia. Más que un formalismo, es demostrar un compromiso de independencia para que también la gente confíe un poco en uno, ¿verdad? Generalmente era un gesto que la gente del Mopoco hacía. Sí, yo conocí a grandes hombres le conocí personalmente y estuve mucho tiempo con Gualdino Ramón Lovera. Yo recuerdo que él fue presidente del Congreso Nacional y no usaba el vehículo del Estado. O sea, usaba el vehículo del Estado sí, solamente para actos oficiales. Para actos oficiales. Después le decía al chofer para que deje en el Congreso y él a la tarde, cuando hacía política partidaria, venía caminando de su casa hasta el local. Sí. Esos son gestos políticos. Una gran persona. Que transmite y bueno, queda como una herencia, un legado para los que cuando eso éramos jóvenes. Bueno, hablé con los miembros del Consejo de la Magistratura acerca de la terna que se iba a conformar. Y todos coincidían, con los que hablé, de que el nuevo candidato o el nuevo miembro de la Corte Suprema iba a ser el que iba a romper el empate entre los diferentes sectores políticos, entre los aparentemente dos grupos políticos que existen en la Corte Suprema de Justicia. Vos sos colorado, ¿vas a romper algo ahí por ser colorado en la Corte Suprema? Bueno, la verdad, alguien se enojó, parece que me dije que yo no conozco a los ministros de Corte, ¿verdad? Lo que yo dije es que yo no conozco los pensamientos de cada uno de los ministros de Corte porque no tuve mucha conversación todavía. Anterior, inclusive hoy sí estuve hablando con dos ministros y bueno, me estoy acercando para conocer un poco el pensamiento de cada uno, ¿verdad? Porque nunca hice un debate con cada uno de ellos, ¿verdad? Y bueno, es decir, no conoces su pensamiento político ni de qué línea política son. No conozco yo mucho sus pensamientos políticos. Conozco que son juristas, ya conocidos, renombrados, ya tienen trayectoria, que es otra cosa, pero una cosa es que vos tengas una visión política. Claro. Pero la Corte Suprema de Justicia es un órgano político y tiene la responsabilidad de actuar políticamente para administrar la justicia, porque la justicia también... Pero no adecuar la política es partidario. Al partidario. No. Una cosa es la política partidaria, otra cosa es la actividad política del ser humano. Pero es necesario hacer esa diferenciación siempre, porque si no, te quedas pegado con eso que dijiste que es político la Corte y... No, porque es un órgano del Estado. Sí, claro. Forma parte del gobierno de la República del Paraguay con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Al ser gobierno de la República, cogobierna la República y
la política es una actividad humana que busca ordenar la vida del ser humano en sociedad, ¿verdad? Entonces, más que cualquier otro, es el Poder Judicial tiene que influir de manera positiva en la sociedad para que se pueda transformar lo que nosotros creemos que está mal. Ujú. Sí, una de las instituciones que menos buena imagen tiene es el Poder Judicial. Sí. Es decir, muchos culpan al Poder Judicial, incluso de sectores empresariales internacionales, al Poder Judicial paraguayo, de ser el principal responsable de la falta de inversiones en el Paraguay. Es decir, no confían en la justicia paraguaya, no hay seguridad jurídica para el inversor extranjero, por eso no llegan inversiones a Paraguay, es decir, no llegan más inversiones a Paraguay. ¿Qué podés hacer Mira, como miembro de la Corte para cambiar esa pésima imagen? Algo que me sorprendió, porque hoy me enviaron la resolución. Yo prometí que la Contraloría General de la República tiene que auditar las cuentas del Poder Judicial. Y hoy ahora me desayuno con la noticia de que había sido que la Corte declaró inconstitucional en el año 2008. O sea, ¿qué es lo que se esconde? O sea, ¿qué es lo que no se quiere? ¿Por qué no se quiere abrir? ¿Por qué no se quiere auditar? La Corte Suprema encima. Encima la Corte que tiene ese ejemplo. Exacto. Para todas las otras instituciones públicas, para las municipalidades, gobernaciones. Ojalá que entiendan los actuales ministros, porque esto corresponde a ministros anteriores, porque la resolución del 2008, que tenemos que hablar, así como yo dije en mi propuesta para la Fiscalía General del Estado, que tiene que entrar la Contraloría General a auditar las cuentas de la Fiscalía General del Estado. Hoy celebro que el Fiscal General del Estado haya desistido de esa acción y permita que se audite las cuentas de la Fiscalía General del Estado. ¿Qué es lo que queremos cuando pedimos que se audite? Para demostrar cómo se usan los recursos que el Congreso o la sociedad paraguaya destina para la administración de justicia. Y con qué cara nosotros vamos a ir a pedir más recursos si no demostramos cómo usamos. Ahora, pero fíjese, doctor, en lo que son las cosas de la vida. Es decir, en la medida que la Corte Suprema de Justicia presenta una acción judicial para que la Contraloría no lo audite, intendencias y gobernaciones hacen lo mismo. Claro, sí, tienen el ejemplo. Tienen el ejemplo, claro, efectivamente. ¿Por qué se le permitiría, o sea, por qué ellos no puedan pedir también la suspensión? Es que más de 100 intendencias tienen acciones de inconstitucionalidad y evitan que la Contraloría les audite. Solamente el Tribunal de Cuentas. No, con 2 tribunales de cuentas es imposible que se controle todas las instituciones públicas. Esa es otra materia pendiente que el Poder Judicial tiene que poner la voluntad de crear más tribunales de cuentas para que también pueda controlar con más eficiencia o que la Contraloría, o que elimine todas las acciones de inconstitucionalidad y que la Contraloría audita todas las instituciones del Estado. Claro, la Contraloría tiene que auditar porque es una institución constitucional, es un órgano extrapoder que fue creado especialmente para eso, ¿verdad? ¿Por qué nosotros tenemos que impedir que la Contraloría audite las cuentas? O sea, es un contrasentido que pregonamos transparencia, pero escondemos lo que gastamos, ¿verdad? ¿Y qué pensás del nepotismo de los miembros de la Corte? Bueno, yo no sé si hay nepotismo en los miembros de la Corte, pero es algo que tenemos que... O por lo menos que pidan favores para que sus hijos sean ubicados, ya sea en alguna otra institución relacionada con la justicia o el Poder Judicial, ya sea en el jurado, enjuiciamiento, Consejo de la Magistratura o en alguna institución del Estado. ¿Usted tiene familiares en la justicia? No, yo no tengo familiar directo porque yo tengo 2 hijas, uno que estudia medicina, otro está en el exterior. Y mi señora, que hace 30 años se dedica al rubro farmacéutico, tiene un local de farmacia y una franquicia de una cadena grande de farmacia. Y por lo tanto no tenemos negocio jurídico, ni relación con el Poder Judicial, porque siempre fue uno de mis quebrantos, porque una de mis hijas, creo que ya te conté, quería estudiar Derecho, ¿verdad? Sí. Y bueno, le convencí de que no estudie, bueno, y ahora realmente ella también me agradece porque está estudiando Economía, está estudiando en el exterior, aplicó una beca y se fue a estudiar en el exterior, trabaja y estudia, ¿verdad? Bueno, con su esfuerzo personal está financiando su propio estudio, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué se podría hacer para sanear, por ejemplo, ese tipo de situaciones en el Poder Judicial? Y yo creo que con la única o la fórmula que tenemos es los concursos públicos.
para que accedan gente, Claro, porque para también hay un problema, Carlos. ¿Qué pasa si uno tiene un hijo, una hija brillante, Y no le puedes abogada? privar, no le puedes ¿Cómo le privar que quiera podés trabajar donde privar quiera, si quiere trabajar en la Administración de Justicia, quiere ser fiscal, quiere ser que defensora concurse, pública? La única forma es que que concurse y concurse, gane el concurso con méritos, ¿verdad? así mismo, Pero no con a dedo. a dedo. Sí, yo creo que es la única, porque tampoco le puedes impedir a tu hijo o a tu hija una carrera, porque No, bueno, totalmente. uno puede desaparecer de la vida y su vida continúa, ¿verdad? Totalmente. Y con la morosidad, ¿qué se puede hacer? Y ese otro Porque es un problema de todo el Poder Judicial, no solamente de la Corte. Ese es otro problema. No, yo creo que la mayor morosidad está en la Corte. En la Corte, sí. Sí, porque actúa como un filtro, un represa del proceso, ¿verdad? El tema de la Corte. Tanto la Sala Penal, por lo que yo conozco, Sala Penal y Sala Constitucional, porque yo formo parte del fuero penal y anteriores ocasiones, cuando integraba el Tribunal de Sentencia, cuando nos sentábamos para hacer un juicio, viene un oficio de la Sala Constitucional, nos pide el expediente y paraliza el juicio. ¿Y qué pasa? Queda 4 o 5 años y después prescribe o se extingue. Pero se extingue y prescribe a propósito. Se guardan los expedientes a propósito. Y no sé si a propósito, pero de que no se resuelve o no se resuelve en 4 o 5 años. ¿Y cómo es que no hay un control que diga, señores, este proceso va a prescribir o va a fenecer si es que no se toma una determinación? ¿Cómo es que no hay un organismo que controle eso y esté avisando permanentemente? Lo que necesitamos es, bueno, se hace auditorías, se detecta en la auditoría quién o quiénes son los ministros o magistrados que no resuelven en tiempo, pero tampoco publicamos esos resultados. Exacto. O sea, la gente tiene que conocer. Queda todo en secreto. Y sí, porque tenemos la auditoría, pero no se publica. Y si para publicar, bueno, uno tiene que presentar otra vez una acción de amparo por el tema de la ley de publicidad. Y yo creo que ese es un tema pendiente de que hay que darle instrumentos o herramientas a los ciudadanos para que acceda directamente por sí mismo a la información. Ahora, la Corte falla en muchas ocasiones en favor de la publicidad de los actos públicos. ¿Por qué tendría que fallar en contra de sus actos públicos la Corte? Yo creo que esta Corte no, ¿verdad? Hay que aclarar. La Corte anterior, la Corte que se instaló en el 2002 hasta el 2018, creo que fue, evidentemente no fueron partidarios nunca de la transparencia. No, de la transparencia, porque yo tuve el caso tuve y firmé para la publicación de los bienes, o sea, la declaración jurada de los bienes en la Contraloría. Y la Corte no contribuyó mucho para que eso se acelere, ese proceso se acelere, hasta que vinieron los nuevos ministros y bueno, y ahí recién resolvieron la inconstitucionalidad que planteó otra vez la Contraloría General de la República. Es decir, los ministros anteriores no eran partidarios en ninguna manera de la publicación de todos los actos de la Corte Suprema de Justicia. Doctor, mirando la Cámara, ¿te comprometes ante el pueblo paraguayo a hacer todo lo posible para que todos los actos de la Corte sean lo más transparente posible? Sí, no, mi promesa, o sea, mi compromiso ante la audiencia pública y también ante la Comisión del Asunto Constitucional del Senado fue la transparencia de los actos, tanto administrativos como también jurisdiccionales. La gente tiene que tener acceso a las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, o sea, de todo el Poder Judicial, si es posible, y vamos a hacer el esfuerzo para que así se haga, ¿verdad? Porque tenemos, creo que la tecnología, la herramienta hoy en día para que se publique todas las decisiones de todos los órganos jurisdiccionales. Lo que necesitamos que se conozca quiénes son los jueces que nos resuelven los casos en plazo. Exacto. ¿Verdad? Porque si no, todo al final, entramos todos en la misma bolsa. Ahora, ¿hablaste ya con algún miembro de la Corte sobre esto? ¿Comparten tu posición, la idea? No, en este momento no. En este ¿Todavía momento todavía no. Yo creo que no va a haber oposición, tampoco no. O sea, conozco casi a la mayoría por sus resoluciones y yo creo que en ninguna manera ellos van a oponerse a eso, ¿verdad? Y al contrario, ya implementaron algunos actos, publicaron ya algunas cosas como por ejemplo el expediente electrónico, el sorteo público de los preopinantes, la transmisión en directo de la sesión del Pleno de la Corte. Por lo tanto, son personas que también
quieren contribuir a la transparencia. Ahora, podríamos tener una página en donde cada mes aparezca, por ejemplo, el primero de cada mes aparezca, estos son los casos que pueden prescribir hasta el 31 de este mes, cada mes. Y esta carpeta está en manos de tal ministro de la Corte Suprema de Justicia. ¿Se puede lograr Una eso? especie de botón rojo. Claro, Sí, exactamente, puede para ser. que se sepa. ¿Y desde hace cuánto tiempo está en poder de ese miembro de la Corte? No, una de las propuestas fue, mi propuesta fue la de publicar los cuadernillos. Sí. Que nosotros tenemos cuadernillos internos en donde consta la fecha y la hora en que nosotros recibimos el expediente y también la fecha y la hora en que expedimos resolución. Entonces, si eso se publica en la página web, el ciudadano puede tener Exacto. acceso a conocer quién es el juez o Pero me ministro gustó de eso, corte. pero ese botón rojo se puede tener. Y de técnicamente poner- a lo mejor yo creo sí, ¿verdad? No creo que haya problema para esas cosas, ¿verdad? Porque ¿Verdad? necesitamos, para la corrupción pública necesitamos eso, Exacto. para evitar que prescriban las causas. Ajá. Sí, efectivamente, porque el mal uso del dinero público es traición a la patria. Sí. Es traición a la patria, Sí, porque sí. te perjudica a vos, me perjudica a mí, le perjudica a todos. Y perjudica a la salud, la educación y la seguridad Sí, de los ciudadanos paraguayos. completamente. Es traición a la patria. Es Es- decir, y no se puede ser gentil No, jamás. con No, lo no que se mal puede. usan el dinero público. Y es una de las propuestas que también yo dije, bueno, la Corte no puede desentenderse de la corrupción de fiscales o jueces, porque tienen una herramienta poderosísima que es la confirmación. O sea, cada 5 años se le confirma a fiscales y jueces, y la Corte debe estudiar detalladamente la actuación de ese fiscal o juez que en su comunidad permitió haya impunidad, ¿verdad? Especialmente cuando se refiere al uso de dinero público de la municipalidad o de las gobernaciones, ¿verdad? Entonces, esa es una herramienta fundamental para la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene esa responsabilidad de actuar con más actividad en la lucha contra la corrupción. Sí, el tema es, doctor, ¿cómo va a hacer usted para evitar que el sistema la absorba? El sistema de dejar pasar, de esconder las carpetas, cómo evitar que los actos de corrupción sean verdaderamente castigados, los actos de corrupción pública sean verdaderamente castigados y con dureza, porque ¿cuántos casos de hechos de corrupción usted conoce donde las personas van mucho tiempo a la cárcel o son castigadas? Y la verdad que tenemos muy poco condenados en Tenemos- temas de corrupción pública. exactamente. ¿verdad? Pero yo veo también positivamente que hace un buen tiempo se está haciendo juicios orales y se le está condenando a esas personas, o sea, son los administradores de dinero público, ¿verdad? Sí. Se está avanzando mucho más de lo que se avanzó antes. Pero se tiene miedo de la clase política, no se le quiere sancionar ejemplarmente. Y el administrador público que traiciona a sus compatriotas tiene que ser castigado con dureza. No, yo estoy completamente porque digo, yo tuve muchos casos casos procesados contra el uso del dinero público en que le condenamos lastimosamente después en la Cámara o en la Corte prescribieron todas esas causas, ¿verdad? Prescribieron. Prescribieron o se extinguieron, pero no se cumplió la condena. No hubo condena. No hubo o sea, no se cumplió la condena. Ujú. Y los pocos que son condenados a poco tiempo. Incluso también algunos a poco 2 años, tiempo, a 2 sí, años y sí, ni sí, se van a la cárcel. Y lastimosamente venimos arrastrando ese problema. Ese es un déficit que tenemos en la administración de justicia y que nosotros tenemos que reconocer si queremos mejorar. Porque si nosotros no reconocemos es decir que no queremos mejorar también, ¿verdad? ¿Y por qué sucede esto? ¿Por miedo a la clase política? ¿Porque no se le va a confirmar? ¿Porque le puede hacer un juicio político? No, ¿O porque los fiscales no hacen un buen trabajo y los jueces no pueden? ¿Qué es lo que pasa? Y yo creo que no, hoy en día tenemos una gran ventaja, porque la mayoría de los fiscales y jueces ya tienen inamovilidad, por lo tanto ya no necesita concursar nuevamente por el cargo y bueno, entonces tiene la vía libre para actuar, o sea, ya no puede alegar de que bueno, va a concursar y puede recibir presiones, que puede ser no confirmado en su cargo. Ujú. Hoy ya la mayoría tiene, creo que el 70-75% de los operadores de justicia tienen inamovilidad. Inamovilidad. Sí. Es decir, ya no tienen problema. Ya no tiene problema porque ya no va a pasar por la clase política, ¿verdad? Ujú. Ya depende exclusivamente de su voluntad de hacer o no hacer. ¿Cuándo jura usted? El lunes ¿A las qué 9, hora? a las 9 de la mañana. Y usted va a formar parte de la sala constitucional. Sí.
exactamente. ¿Y quién es el presidente de la Sala Constitucional? Hoy en día el actualmente? doctor César Diesel. César Diesel, el Sí, presidente de la el Corte. presidente de la Corte. Ajá. Y bueno, te deseamos éxito, doctor. Gracias, Carlos. No vaya a aflojar. Y te No. pido un favor. Acudí siempre que te invitamos, porque es muy importante que los miembros de la Corte Suprema de Justicia den la cara a la opinión pública de lo que están haciendo. Yo no sé por qué los miembros de la Corte vienen en muy contadas ocasiones, acuden a los programas periodísticos, ¿verdad? Porque es necesario que cuenten lo que están haciendo, cómo están haciendo. Y si tienen que recibir críticas, no tienen que por qué enojarse si son parte de la función pública. No, es lo que te estaba contando, una de las propuestas que yo tuve, el de la Contraloría, bueno, tenemos ese obstáculo. Entonces, la gente ya sabe que por el momento, por esa acción de inconstitucionalidad que se planteó y se resolvió a favor de la Corte, hay un obstáculo para la Contraloría, pero eso no impide que haya voluntad del Pleno de la Corte y permita el acceso, ¿verdad? Bueno, eso necesitamos publicar, necesitamos explicar a la ciudadanía, ¿verdad? Sí, y pelear para que se levante esa inconstitucionalidad. Pelear que esa inconstitucionalidad se pueda levantar con un acuerdo entre todos los miembros de la Corte para que entre a auditar. Bueno, 28 años en el Poder Judicial. Sí. Es decir, que conoces perfectamente el funcionamiento. Sí. ¿Con cuántos funcionarios puede funcionar correctamente el Poder Judicial? Y la verdad que no te puedo decir una cifra, Carlos, pero yo creo que... Pero da la impresión de que hay superpoblación. Superpoblación. Bueno, lo que hay también es mala distribución de los recursos humanos, porque hay circunscripciones que tienen, por ejemplo, como Central, que tiene 2.200.000 habitantes aproximadamente, tiene dos salas penal y dos cámaras penal y dos cámaras civil. Y en la capital hay 6 cámaras de lo civil, 5 cámaras en lo penal, con 550.000 habitantes. Es decir que no se distribuye bien también. O sea, necesita una mejor planificación también del Poder Judicial. Sí, exactamente, del buen uso del recurso humano. Del recurso humano. Y bueno, y finalmente, ¿qué pensás de todo esto de Estados Unidos y la declaración de significativamente corruptos a cierta dirigencia del país? Y lo que revela es que nosotros como Poder Judicial, como sistema de justicia, tanto Fiscalía como Poder Judicial, no alcanzamos a gente de alto nivel. O sea, necesitamos nosotros mejorar nuestra administración de justicia para que también alcance a gente que tiene poder, ¿verdad? Lo que revela es que parece ser que la justicia no alcanza a la gente de un nivel de poder importante. Y sí, es la apariencia que se tiene, ¿no? Eso es lo que se transmite afuera, ¿verdad? O sea, eso es la percepción que tiene la gente. Y bueno, esperemos que esto vaya cambiando contigo ahí en la Corte. El intento de mejorar vamos a hacerlo, de tener la seguridad de que vamos a pelear, porque yo vengo de pelear con la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay muchos años. Fui el primero que denunció la feudalización de la justicia en el Paraguay. Hoy en día se está superando con una ley que permite la rotación. ¿Feudalización? Sí, porque se repartían la justicia en territorio. Cada ministro era dueño de su circunscripción, sí, de su y nadie podía hacer absolutamente nada sin el permiso de ese ministro. Así actuaba la justicia cuando yo estuve como presidente de la Asociación de Magistrados. Y bueno, te deseamos éxito, doctor, y te pido encarecidamente que cada vez que te invitemos, si tenés la oportunidad, acudas siempre siempre. Y a cualquier otro programa. Cuando estuve como juez de sentencia también y como tribunal de apelación, siempre fui, ¿cómo te puedo decir? ¿No tuviste problema en nunca acudir? Tuve problema de acudir a los medios de prensa. Perfecto, ojalá que siga siendo así. Felicidades, doctor, gracias, y éxitos. Gracias, Carlos, por la invitación y también a la audiencia por la atención. El nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Gustavo Santander. Bien, a la vuelta de la pausa vamos a hablar con el ingeniero Héctor Cristaldo y con Jorge Martínez, asesor ambiental de Especopro. Ya volvemos. Atención a todos, llegó a Bristol la semana de televisores. Aprovecha y llévate hoy tu televisor con superprecios de película. Además, con los mejores precios del país en todas las marcas y modelos y sin entrega inicial. TV Samsung Smart 50 pulgadas 4K
Ahora solo 18 cuotas de 264.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal, ingeniero doctor Cristaldo? ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a la audiencia. Un gusto compartir con ustedes. Gracias por venir, ingeniero. ¿Qué tal, ingeniero Jorge Martínez? ¿Cómo anda? Buenas noches, muy bien. Muchas gracias por la invitación y gracias también acá. Buenas noches, al ingeniero Cristaldo y a la audiencia. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el tema del carbono? ¿Pueden explicarnos qué es lo que le exigen a Paraguay y eso de qué manera repercute en la ganadería, en el consumo de carne y en todo esto que los productores de Estados Unidos hoy vuelven a pedir que no se reciba carne paraguaya en Estados Unidos? A ver si podríamos explicar de manera sencilla, como si fuese tomate y lechuga, a la audiencia el tema del carbono. Bueno, a nivel global hoy hay algo que se habla mucho, que es el problema del cambio climático. Sí. ¿Verdad? Y básicamente lo que se dice es que el cambio climático es producto de las emisiones de gases de efecto invernadero, a lo cual se asocia, digámosle, algunos compuestos que son productos de carbono. O sea, está hablando de el metano, óxido nitroso y el dióxido de carbono. Entonces, básicamente, el aumento de esos gases repercuten en la intensidad de los gases de efecto invernadero, entonces tenemos el cambio climático. Eso es lo que básicamente dice la Convención Marco de Cambio Climático. Entonces, lo que se está buscando son medidas para frenar o disminuir o reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero que son producto del hombre. Y uno de los que emite, de acuerdo a la metodología de cálculo del famoso panel intergubernamental de cambio climático, una de las fuentes de emisión es el sector ganadero, donde hay unas emisiones que son asociadas a lo que es el metano, que sale del producto de los gases de la vaca y los erutos, ¿verdad? Entonces, a partir de eso entra un poco como en un escenario donde dice hay que hacer algo para reducir eso, ¿verdad? Sin embargo, la perspectiva es así. Uno comienza a ver los números fríos, dice, bueno, el total de emisiones de todo el mundo asociados a la ganadería es solo el 7%. ¿Verdad? La cantidad de metano que se emite en todo el mundo. Es decir, la cantidad de metano producto de los gases de los vacunos es solamente el 7% del total del mundo. Y si también vemos la cantidad de metano, porque hay un metano asociado a la producción de combustibles fósiles, hay un metano que se produce en forma natural y hay un metano que es el atribuido, digámosle, a la fermentación entérica, que es producto de la ganadería. Es un 20% de todo el metano de todo el mundo también. O sea, los porcentajes, si comenzamos a ver, son mínimos, pero a veces vemos grandes noticias o publicaciones que utilizan, digámosle, estas estadísticas de manera, digámosle, direccionada a los efectos de aumentar esos porcentajes o comparar contra otros y decir que las emisiones de la ganadería son altas y hay que reducirlas inmediatamente, ¿verdad? ¿Y cómo se reduce eso? Es decir, en el tema de la ganadería, ¿cómo se reduce la cantidad del hato ganadero? Básicamente, claro, o sea, uno podría decir, si saco una vaca del hato ganadero que tengo, estoy emitiendo menos metano. Exacto. ¿Verdad? Voy a hacer algo que me dijiste, vamos a hacerlo más sencillo, ¿verdad? O sea, exacto. Acá hay una fórmula para hallar cuánto metano emite una vaca. Entonces se calcula que cada vaca por año emite 60 kilos de metano por año. Es el valor que te da hoy el panel de cambio climático. Entonces, si esa vaca vive 2 años para llegar al peso ideal, emite 120 kilos de metano. Y si vive 3 años, emite 180 kilos de metano. Entonces, ¿qué es lo que básicamente se dice acá desde Paraguay? Paraguay anteriormente terminaba la vaca en 3 años, 4 años. Por lo tanto, con todas las medidas de eficiencia productiva, hoy termina en 24 meses. Quiere decir que esa vaca que emitía a lo mejor 180 kilos de metano año, o sea, para llegar al término final, ahora hace a la mitad, o 30-40% menos. Sí. O sea, esa es una forma que uno podría decir, es una medida de eficiencia. El problema es que ya estamos en 24 meses, 18 meses, no podés tampoco bajar de eso porque llegas al peso ideal en ese periodo, ¿verdad? Esa es una manera, digámosle, que uno podría decir, voy a tomar medidas productivas y que esas medidas productivas tengan un efecto indirecto o directo
es la reducción de emisiones ligadas a mi ganado. Ahora, ¿y las grandes naciones pueden determinar sanciones contra Paraguay, por ejemplo, si no reduce o tiene un porcentaje de reducción que tiene que cumplir Paraguay sí o sí? ¿Le imponen un porcentaje de reducción sí o sí? Paraguay tiene un plan de acción climático que presentó, que es el NDC, se llama en inglés. Es el plan de acción climático de Paraguay, donde dice, nosotros vamos a reducir un 20% de las emisiones que proyectamos vamos a tener al 2030. No es una reducción sobre lo que hoy De lo que tenemos, hoy se tiene, sí. sino hacemos una proyección al 2030 y sobre eso queremos tener medidas más eficientes. Pero no solamente en ganadería, en todos los sectores, en el tema de transporte, en residuos, en el sector de energía, en el sector agricultura, en el sector ganadería y en el sector también forestal. Pero o sea, la reducción no solamente es sacando autos afuera o eliminando ganado, ¿verdad? Lo que pasa que básicamente la presión va hacia la ganadería, ¿verdad? Y los que critican al sector ganadero, o muchos de los países que dicen tienen que hacer esto, son países que tampoco están cumpliendo, o sea, no están cumpliendo ni sus propios planes, ¿verdad? Y aparte, si llegamos, digámosle, a esta circunstancia climática global, como dicen que estamos prácticamente en un no retorno, ¿verdad? Que es lo que uno escucha, la consulta es quién nos llevó a esta circunstancia climática global de no retorno, cuál es el impacto, por ejemplo, las emisiones de la ganadería de Estados Unidos representan el 4% de las emisiones del país. En nuestro caso, básicamente la ganadería y la agricultura está asociada a casi el 40-50% de la economía del país. Claro. Entonces no podemos Porque somos tampoco un país agrícola ganadero. yo suelo mencionar siempre, podemos tomar políticas y acción en temas de cambio climático, pero hay que acordarse de lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene un rango constitucional, que es la prioridad para Paraguay, es la adaptación al cambio climático. O sea, por culpa de que hay un cambio climático, nosotros hoy tenemos vulnerabilidades y estamos sufriendo los efectos del cambio climático. Por tanto, nuestra prioridad está ahí. Podemos reducir, pero en medida de lo que nuestras circunstancias nacionales nos permiten. No podemos bajar de 14 millones de cabezas ganado a 3 millones de cabezas, a 11 millones de cabezas ganado. Ahora, pero si se maneja la eficiencia que usted me dice, que me dijo de la eficiencia de los 2 años y medio en vez de los 4 y algo. Pero en eso ya estamos. En eso ya Bueno, estamos. ya estamos en eso. No, Bueno, vamos a poder entonces, reducir a 6 entonces meses. nosotros, pero porque hablábamos con el doctor Galli, el director del presidente de la ARP, y nos decía que Paraguay puede incluso, así con la eficiencia que tiene, aumentar su hato ganadero a más de 20 millones de cabezas. Incluso 25 nos decía que podía llegar, y porque somos eficientes en el tema del ganado. Pero sin embargo, desde afuera nos quieren prohibir. Bueno, ahí viene cuando se usa distorsivamente estas preocupaciones. Se genera este tipo de preocupaciones y iniciativas para descalificar la actividad agropecuaria como un mecanismo para después generar trabas pararancelarias en el comercio. Esa es la realidad del mal uso de toda esta preocupación. La preocupación es legítima. Genuina, es válida, sí. pero tenemos que ponernos en el contexto. Paraguay es un país de muy baja emisión, 0,09 del mundo. Si cerramos el país, no se mueve la aguja. Segundo, somos un país con balance favorable de carbono. Nuestra ganadería es en altísimo porcentaje a campo, no como en los países del norte que están casi 8 meses en galpón y 4 meses o 3 meses afuera. Prácticamente están casi todo el año dentro. Nuestra ganadería, ser de pasto, el pasto hace fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Captar el CO2 o el carbono que está en el aire y transformarlo en fuente de energía para acumular reservas en las raíces y en las hojas. Ese pasto come la vaca y lo transforma en un trabajo muy eficiente, en una proteína de alta calidad apta para el consumo humano, y el ser humano comió carne desde la prehistoria. Entonces, el ser humano no puede comer pasto. Se necesita la vaca para generar esa proteína
de consumo. Paraguay ya cumplió su etapa. Allá hace 40 años sí se tardaba en terminar un novillo en 4 a 5 años. Ahora se termina en 18 a 24 meses. Entonces es otro ciclo. Ya no podemos ajustar mucho ahí. Nosotros lo que sí Paraguay asumió un compromiso de reducir 10% de lo que proyectaba tener en el 2030 si no hacía nada. Eso es lo que se comprometió. Y un 10% adicional si vienen apoyos. Eso, el apoyo brilla por su ausencia y entonces comienzan estas iniciativas por fuera de la COP. No son parte de la agenda, eso es lo que aquella vez hablamos con Nacho Roda, pero que si uno firma y adhiere es una obligación. Es voluntaria. ¿Paraguay no firmó? No, es voluntaria la adhesión, pero una vez que adheriste tenés que asumir. Pero Paraguay no firmó porque ustedes le pidieron, ¿verdad? Y porque el sector ganadero y agrícola le pidió. Se hizo un trabajo conjunto, el sector público, el sector privado, analizamos cuál es la coincidencia con nuestro Plan Nacional de Desarrollo, cuál es la interferencia o no con nuestro desarrollo sostenible, y se concluyó que era inconveniente asumir esos compromisos y adherirse. En cambio, a otra iniciativa Paraguay está adherido, pero a pegarse un tiro en el pie y después decir voy a correr la maratón, vamos a ser bastante duros si asumimos eso. Y principalmente porque en algunos casos hay pactos o acuerdos que piden reducir por sobre lo que hoy uno emite. Y las circunstancias del país nos dice que nosotros estamos en una circunstancia de crecimiento, ¿verdad? Lo mismo pasa en el transporte, lo mismo pasa en términos de las emisiones asociadas al residuo. ¿Y se frena el crecimiento? Claro. Entonces, si nosotros decimos ¿Quién tiene interés en frenar el crecimiento de Paraguay? ¿Quién tiene el interés? Y la gente que no tiene la competitividad que tenemos nosotros en esos rubros. Y tener la Comunidad Europea que subsidia. Nosotros sin subsidio estamos produciendo, somos eficientes y competitivos. Entonces, están buscando la vuelta para trabar nuestro comercio. Así como vino esa iniciativa de WWF Austria que dice no coma carne, no dice no produzcan Paraguay. Pero si Paraguay le provee y ellos se van en el mercado donde vos vendés a decir no coma carne, es una forma de desestimular y bloquear el comercio. Aparte están con su Green Deal, que va a ser unas exigencias muy difíciles. Y la sostenibilidad tiene 3 pilares: la económica, la ambiental y la social. Ellos apuestan toda la ficha a la ambiental y van a poner exigencias de certificaciones que van a tener un impacto social muy grande en Paraguay. Va a generar una exclusión y todo ese proceso de reducción de la pobreza de 57% al 26% que tuvimos en estos 20 años se va a revertir. ¿Y hacia qué mercado tenemos que mirar entonces? Se va a revertir porque el pequeño productor que se está integrando a las cadenas de valor, a la producción láctea o a la producción de grano, hoy el 23% de la producción de soja es de productores de menos de 20 hectáreas, ellos no van a tener condición de pagar una certificación. Entonces van a quedar fuera del mercado. El 23% de la producción paraguaya. Son 43.000 campesinos que van a quedar fuera. ¿Eso es sostenibilidad? ¿O es rebusque para trabar el comercio y complicarle la vida a la gente? Le pregunto a ustedes que están en el tema, esto que están explicando ustedes es una de las razones por las que no se firma el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y sí, hay muchas razones, pero es una de las razones que está, porque eso lleva más de 20 años y cada vez que se va a firmar siempre explota algo. Entonces, es un juego de paciencia y de tolerancia que no culmina nunca. Claro, hoy apareció nuevamente la información de que la Asociación de Ganaderos de Estados Unidos le está pidiendo al gobierno que no acepte la carne paraguaya otra vez. Y hay gente que no le gusta la competencia. Se llena la boca de libertad de mercado, pero no le gusta la competencia. En todos los sectores, en todos los países hay ese tipo de visión de los mercados cerrados. Paraguay tiene uno de los mercados más abiertos en toda la región. Entonces nosotros competimos con quien tenemos que competir y vamos adelante a pesar de todas las dificultades. Pero no es fácil el mundo, no es fácil, es más fácil buscar el culpable
que entender que la producción de alimentos, la capacidad de producción de alimentos que tiene Paraguay es una solución para todo este tema, porque somos eficientes. Vamos a hacer pensamiento mágico que decía antes Humberto. Estamos haciendo todo mal. Si estamos haciendo tan mal, es 0,09. ¿Cuál es el problema? La emisión. Ingeniero, ¿cuál es el problema? Y yo no sabríamos cuál es el problema. Como técnico, ¿cuál sería el problema? Y mira, como técnico, una de las primeras cosas que hay que recordar, la Convención de Cambio Climático tiene un objetivo en su artículo 2, esto se firmó hace 30 años, y dice, tenemos que tomar medidas para reducir el cambio climático, pero las medidas que tomemos no pueden impactar en la producción de alimentos y deben asegurar que la seguridad alimentaria continúe. Entonces, no es solamente tomar medidas para reducir las emisiones, sino también tenemos que ver que esas medidas no impacten en eso. Entonces, lo que siempre proponemos es, bueno, miremos el objetivo completo de la Convención de Cambio Climático y no solamente la parte que nos interesa. Y ahí es donde se habla mucho de, si bien yo estoy en la parte técnica, ahí es donde se busca mucho, o sea, cosas de cambio climático, que lo hacíamos antes, como inventario de gases o la huella de carbono de las empresas, que lo hacíamos, digámosle, sin ningún temor político ni económico. Hoy resulta que cada publicación que sale nos quieren agarrar o juzgar desde el punto de vista económico o social y finalmente uno se da cuenta que las publicaciones que hace el país sobre el cambio climático tienen un impacto terrible en términos de la visibilidad que pueda tener, digámosle, otros países, o utilizan nuestros datos para proporcionalmente decir, vieron cómo no es un país eficiente. Sin embargo, con el ejemplo que te di hace rato, de una vaca que termina en 36 meses, ahora termina en 24 meses, básicamente ese está emitiendo, o sea, cada kilo de carne de esa vaca está emitiendo 35% menos. Si comenzamos a ver y hacer el 1 por 1, a lo mejor un kilo de carne de esa vaca emite 0,6 kilos de metano y comenzamos a comparar con otros países y los europeos están mucho más lejos de eso. O sea, eso que se discute en la Unión Europea, que realmente, en mi opinión, escuchamos muchas críticas ambientales de la Unión Europea hacia los países del Mercosur, pero bien que los países del Mercosur también pueden comenzar a hacer un listado de críticas ambientales hacia lo que sucede en esos países, ¿verdad? Es decir, los mayores emisores de gases son justamente los países más grandes. Y están ahí, o sea, continúan usando carbón para generar electricidad. ¿Verdad? Nosotros, si tenemos emisiones, yo también soy profesor en la universidad y suelo decir, al final del día nosotros tenemos emisiones para producir comida. Ellos tienen emisiones para producir confort. ¿Verdad? Entonces, en algún momento alguien tiene que decir qué es más importante, prender el aire acondicionado o tener un plato de comida. ¿Verdad? Lo que no podemos llegar a esa discusión sin haber discutido todos los impactos, no solamente hablar de reducción de emisiones, sino también hablar cuál es el impacto social y económico. O sea, cualquier medida que impongamos al sector ganadero o que nos quieran imponer al sector ganadero, el que está en la pobreza o pobreza extrema, básicamente, mínimamente tiene una vaca y genera leche y tiene su huerta. Y cómo le decimos que por culpa del cambio climático, que otros países fueron los causantes, básicamente él tiene que eliminar su animal porque necesitamos reducir 2 o 3 millones de cabezas como algunos quieren que pase, ¿verdad? 2 o 3 millones de cabezas quieren que eliminemos. Y si el famoso pacto del metano que se discutió, básicamente si íbamos a cumplir a rajatabla, era eso, ¿verdad? Porque el pacto del metano básicamente hablaba de reducir sobre lo que vos estás emitiendo, ahora en el 2020, ahora mismo, ¿verdad? Y esa era una condicionante imposible para nosotros, ¿verdad? ¿Y qué pasa si no cumplimos? No estamos adentro de ese pacto, pero tenemos un plan de cambio climático. Pero te pueden alejar de muchas cosas. Yo creo que no asumimos el compromiso. Si firmamos, sí. Mientras no firmamos. Hay algunos países que están en la región, para no mencionar, que firmaron y ahora dicen, no sabemos por qué firmamos, quizá por cuestiones políticas, pero desde el punto de vista técnico están en las mismas circunstancias que nosotros. Nosotros somos más sinceros al momento de expresar nuestras circunstancias. Claro, pero como dijo el ingeniero, es decir, nosotros estamos fuera del pacto, pero te pueden imponer certificaciones. Sí, y ahí comienzan las exclusiones y van a generar una reversión del proceso de reducción de la pobreza en que Paraguay lleva 20 años. Del 57,7%. ¿Y a quién le conviene que Paraguay sea pobre? A los competidores.
a los competidores. ¿Quiénes son nuestros competidores inmediatos? Pero vamos a hablar pues, sinceramente, ¿quiénes son nuestros competidores? Yo creo que acá hay una jugada, una contaminación fuerte política y económica con todo el discurso ambiental. Es genuino, mucha gente genuinamente se preocupa por eso, y hay otros que están usando como pretexto para sacar de la cancha a la gente que le compite. Así nomás. Ahora, es identificar fulano, mengano, es muy difícil, pero va a ver por el camino quién empieza a sacar las uñas. Y ahí, como diría, por su fruto lo conoceréis. Pero son cercanos. No, en Mercosur no. O son más allá del Atlántico. No, son los países del norte en general y los países más desarrollados que tratan de transferir su mochila de las emisiones sobre nosotros y obligarnos a nosotros a asumir el costo de la reducción de lo que ellos producen. Y ahí viene la famosa ley de carbono también, que al final ellos pueden seguir emitiendo si acá compran, pero si acá compran, nosotros reducimos nuestra captura y vamos a aparecer como emisores. Entonces son cosas muy sutiles, donde el balance es muy, muy difícil de encontrar para no pisar los palitos. Ahora, ¿los técnicos van a ser capaces de defender y de demostrar la posición paraguaya? Siempre que nos inviten a opinar técnicamente desde el gobierno, otras circunstancias, sí estamos nosotros totalmente abiertos a colaborar. Lo estamos haciendo y trabajamos bien realmente con distintos ministerios y con la gente de Cancillería también. Pero lo que sí en algún momento va a pasar es de que alguien va a tener que hacer el cálculo. En este caso, por lo menos, lo que nos toca un poco discutir, el tema de estas famosas emisiones de metano, ¿verdad? En algún momento alguien va a decir cuántos kilos de metano emite la vaca que está en Irlanda y la vaca que está en Paraguay. Y al final lo que probablemente no les guste es que la nuestra emite mucho menos, ¿verdad? Y ahí es donde ellos mismos crean un sistema donde nos creen que dan problemas, pero claro. no nos quieren creer, ¿verdad? Ellos crean las normas y después nos creen que nosotros cumplimos las normas. Exacto. Y la región Brasil y Argentina y Uruguay están en la misma situación que Paraguay. Similar. Técnicamente, desde el punto de vista similar. ¿Verdad? Porque las acusaciones son básicamente lo mismo, ¿verdad? O sea, que todo lo que hay de cambio de uso básicamente se debe a la ganadería, que no es así como lo pintan, y que las emisiones de metano son demasiado altas. O sea, básicamente hablan de ineficiencia, ¿verdad? Sin embargo, son ellos los que tienen básicamente subsidios, terminan sus animales, digámosle, mucho más tiempo, y el cálculo de cuántas emisiones de metano por animal hay es por año de vida del animal. Es muy fácil. Si en Paraguay vive 2 años y en Holanda vive 3, entonces el nuestro emite mucho menos, directo. Pero estas cosas son necesarias que se informen a la gente y que se le explique a la gente, pero así como te digo, ingeniero, porque ustedes son muy técnicos, de manera sencilla. Lo que pasa es que es más fácil hacer el discurso del fin del mundo y asustarle a la gente, y ante el temor la gente ya toma precauciones, es natural, y ya no se informa con detalle. Ya dice, no, une con flechas simples de que esto hace mal y chau, pero no está mirando el contexto general ni cómo ese tipo de intervenciones que están pidiendo va a afectar el proceso de desarrollo económico y social de Paraguay. Pero con ese discurso, lo que ellos van, la lógica de esos países es el siguiente: si ustedes le plantean que en menor tiempo tienen la vaca a los 24 meses, y te van a decir, claro, pero al aumentar su hato ganadero a 25, estamos en lo mismo, te van a decir. No, siempre hay, como decía mi profesor... ¿Verdad? Porque es una cuestión matemática pues para ellos. Así mismo. Es torturar los números hasta que digan lo que ellos quieren. Claro, exacto. Y así mismo. ¿Y qué nos queda entonces? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que la mejor forma de demostrar las cosas que están haciendo bien en el país, no solamente en el sector productivo, también en otros sectores que finalmente quizás por cuestiones estadísticas parezcan que tienen menos cantidad de emisiones, pero si uno ve los datos del país, en el caso de nosotros, el caso mío, como que me toca trabajar con estos datos de cambio climático, ve que entre el 90 y el 2017 el sector ganadero, las emisiones aumentaron un 60%. Podría decir, pero eso es alto. Si uno comienza a ver el sector de energía,
el sector transporte, el sector residuos, aumentaron 800%, 1200%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hoy tenemos 7 veces más basura que teníamos en el 1990, que también genera emisiones de metano, que quizás no le estamos mirando, porque en comparación Claro. con otros sectores son mínimos, pero si uno hace el análisis, o sea, el día que ya no hablemos de los problemas del metano, de la ganadería, van a comenzar a mirarla a ellos, lo que le va a pasar al sector industrial. Para el sector industrial, que hoy es 3% de las emisiones del país, en cualquier momento, en la próxima década, va a pasar de ser el 3 o a ser el 25 al 30, y la lupa va a estar sobre ellos. Pero mientras tanto quieren matar la gallina de los huevos de oro. En los motores de la economía En los paraguaya. motores, claro. La agricultura y la ganadería. Y en ese sentido lo que hay que buscar es siempre, como yo trabajo también con los productores, y estamos con los productores siempre apoyando, es que sigan teniendo medidas de eficiencia. A medida que más eficiencia productiva hay en la producción de carne, eso tiene un impacto directo en términos de reducción de emisiones. Quizá para el productor es algo totalmente productivo, él ni no piensa en el tema de cambio climático ni en el tema de carbono, ¿verdad? Pero tiene un impacto Claro. que podría mostrarse como positivo y compararse contra otros países, porque hay países que están diciendo, ¿verdad? Nosotros, Uruguay habla de que queremos carne carbono neutra, ¿verdad? Entonces también podríamos ir pensando en ese tipo de cosas, a ver, bueno, cuáles son los planes de Uruguay. Miren, nosotros ya estamos haciendo esto hace 15, 20 años. Claro. ¿Verdad? O sea, cuando salió una ley de deforestación cero en la región oriental, hoy se puede decir que todos los productos que salen de la región oriental están libres de deforestación. Si tenemos Sí, una ley sí, es cierto. entonces De a veces no, deforestación cero. aceptan. pero Sí, no- sí, pero sí. no- Pero no aceptan. No aceptan. no reconocen esa cualidad que le podíamos dar. Esto es una cuestión de soberanía. Sí, hasta los bancos te piden otra Claro. vez que vos le certifiques que vos no estás haciendo cambio de uso, a pesar de que está la deforestación cero. Que sí. Y tenés tu licencia ambiental. Y bueno, es una cuestión, finalmente, es una cuestión de soberanía nacional, este tema. Ingeniero, gracias por venir y explicarnos. También a vos, ingeniero Martín, muchísimas gracias. Esto es muy importante y es necesario que se conozca. Hablen más de esto, ingeniero. Es muy importante y es muy necesario que la gente se empape de este tema también. Y hay que seguir comiendo carne. Totalmente. Coincido contigo. Gracias, ingeniero. Antes que se declare eso, Muchas gracias, ingeniero. Y a la vuelta de la pausa vamos a hablar sobre el futuro de la educación. ¿Se podrá con las compensaciones de Itaipú, si es que se hace la renegociación del anexo C, seguir disponiendo de fondos para la educación? ¿Qué te parece el tema, ingeniero? mira, para mí la educación Fundamental. es importante tener los recursos financieros, pero más importante los recursos humanos. Totalmente. Y ahí es donde estamos, Y ahí donde estamos, haciendo agua mucho. exactamente, hacemos agua. Así mismo, a la vuelta de la pausa. Bien, estamos ya en el último bloque con más ingenieros. Hoy es noche de ingenieros acá en el péndulo. ¿Qué tal, ingeniero Gerardo Blanco? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bien, Muy bien. feliz de poder estar en contacto de vuelta con tu teleaudiencia. No, gracias por venir. ¿Qué tal, ingeniero Victorio Auxilia? ¿Cómo anda? Excelente, muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí contigo y también con Gerardo, un colega de la Universidad Nacional de Asunción. Bueno, voy a explicarle a la audiencia. El lunes fue, ¿verdad? El lunes. El lunes. El lunes tuvimos una reunión con importantes referentes de la sociedad civil para hablar sobre la educación y la financiación de la educación en el país. Ustedes estuvieron presentes. Fue algo increíble, nos enteramos de muchas cosas que realmente son increíbles. Como me gustó esa frase, se me quedó eso de Paraná dependiente, es verdad, para la generación de la energía y de riqueza en Paraguay. Y bueno, ustedes saben que el fondo el FONACIDE se surte de los recursos de las compensaciones que Brasil paga a Paraguay por la potencia que se le transfiere a ellos. Bueno, el tema es, se va a hacer la renegociación del anexo C, probablemente se incluya el tema, y se consideraba que en el 2012, cuando sale la ley, esos fondos iban a durar hasta el 2023, época en que se cumplían los 50 años de la firma del tratado, y también se tenía que renegociar el anexo C. ¿Qué va a pasar con la educación si esos fondos son fundamentales?
fondos que utiliza un 30% el Fondo de la Excelencia y un 70% intendencias y gobernaciones. Y de eso depende la calidad de la educación en Paraguay. Y ustedes que entienden de este tema, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a seguir teniendo compensaciones? ¿No van a faltar fondos para la educación? ¿O hay que empezar a mirar otras fuentes de financiación para que no falte dinero y recursos para el Ministerio de Educación? ¿Quién comienza? Mire, yo creo que, con el permiso aquí de Gerardo, yo creo que la educación es fundamental para un país. Es decir, nuestro país no se puede desarrollar si no tenemos jóvenes formados en las competencias que necesitamos para el desarrollo. Capital humano. Y estamos ingresando, o ya hemos ingresado a un bono demográfico, es decir, vamos a tener hasta por lo menos el año 20, hasta la década 2040, un bono demográfico que significa que vamos a tener muchos jóvenes en la edad de actividad económica, es decir, que tenemos que darle empleo, ¿no? a todos esos jóvenes. Y no pueden conseguir empleos de calidad si no tienen una capacitación y una formación, ¿no? Entonces la educación es fundamental, así como también la investigación científica y tecnológica, porque el FEI también colabora dentro de esos 26% hoy día, porque se le sacó 4 puntos porcentuales por el tema del arancel cero Sí. en las universidades públicas. Y Siempre se le saca fondo al FEI. Siempre, ¿no? Y son fondos que dependen, como dije ese día lunes, ¿no?, de un fondo muy volátil, es decir, en el sentido que tiene, además de ser volátil, que no sabemos exactamente cuánto va a haber el año que viene, se puede saber, pero realmente no sabemos porque depende por lo menos de 3 elementos. Primero, de cuánto Brasil reciba, es decir, o se le suministre a Brasil en todo caso, de Itaipú, de nuestra energía, porque esos fondos provienen del plus que nos paga Brasil, es un recurso totalmente de Brasil, no nuestro, como los royalties, que tiene dinero nuestro metido, un dinero que viene de Brasil, depende de cuánto le cedamos, como se dice en los términos del tratado, de las condiciones hidrológicas del río Paraná, de la cuenca del río Paraná, ¿sí?, que esta mayor parte está en Brasil, y de la manera como se maneja ese recurso hídrico en Brasil, porque hay un montón, hay más de 30.000 megavatios en centrales hidroeléctricas solamente en esa cuenca del Paraná que regulan en Brasil. Y ellos regulan el agua, si tienen embalses. No me vayan a decir cuándo regulan el agua, porque a mí ya me preocupa eso. ¿Qué significa Sí, usar el agua para turbinar o verterla en el vertedero, ¿no? Carlos, y el término regula el agua puede tener una connotación positiva también. También. Porque lo peor que nos puede pasar hoy por hoy es que se pierda el control del Paraná. ¿Cómo se puede 79, perder? ¿Cómo se podría perder el control del Paraná, por ejemplo? Y cuando no tengamos reservatorios ni no tengamos reservas de agua y que dependamos únicamente de lo que llueve, de lo que caiga. Y estuvimos cerca de eso en el 2021, por primera vez en la historia. Hasta 1974 era bastante volátil el caudal afluente, el agua que llegaba a Itaipú. A partir de las construcciones en las centrales, la última fue Puerto Primavera, el caudal nunca estuvo por debajo de los 5 millones de litros por segundo, 5.000 metros cúbicos segundo. En agosto de 2021 llegamos a 4.500. Y como mencionaba también en nuestro conversatorio, la relación es 1 a 1. Es decir, 1 metro cúbico segundo es capaz de producir 1 megavatio. Con 4.500 metros cúbicos podemos producir 4.500. Sí. ¿Cuándo tenemos instalado en Itaipú? 14.000. O sea, es menos es casi 2/3. Es un tercio. Un tercio. Y ahora yo creo que la pregunta clave la hiciste vos al inicio. Estamos enfrente, a la vuelta de la esquina de la revisión del anexo C. Y en la revisión del anexo C debemos ponernos de acuerdo de vuelta cuáles van a ser las bases financieras de nuestro emprendimiento. En un mundo que cambió, un mundo absolutamente distinto de 1973. Pero algo no cambió. Que Itaipú
tanto aquí como probablemente en Brasil, quizás con menos fuerza, es visto como un instrumento de desarrollo. Aquí hablamos mucho del concepto de soberanía energética. Yo creo que la verdadera soberanía energética es la capacidad de cada individuo de transformar su energía, la energía de esos jóvenes, en su desarrollo. De desarrollo, sí. ¿Y eso cómo se obtiene? Tenemos que darle tecnología para que sean capaces de realizar ese proceso. Y esa tecnología se llama educación. Definitivamente. Sí. Uh-huh. Entonces, definitivamente tenemos que reflexionar acerca de cómo hacemos sostenible de cara a la nueva arquitectura que podamos diseñar en el anexo C, posterior al 2023, considerando todas esas variables, lo que decía Victorio, el tema del agua, el tema de la demanda. Nosotros necesitamos que Itaipú para Brasil siga siendo importante, porque eso va a implicar que ellos van a seguir utilizando. Sobre ese punto, hablando con gente del sector eléctrico brasileño, ex ministros de energía de Brasil y con ex también operadores y ex directores de Itaipú por el lado brasileño, ellos me afirmaron, todos por consenso, la energía de Itaipú es fundamental para el sistema eléctrico brasileño. Es una energía segura y confiable. Es decir, saben cómo funciona Itaipú y cómo les provee de energía. Es decir, en ningún momento van a poder comparar la energía de Itaipú con la energía eólica, por ejemplo, ¿no? Eso no existe, ¿no? Es decir, para ellos la energía de Itaipú es una energía de altísima calidad, para decirlo así. Volviendo al tema del agua, que yo creo que es una cuestión esencial, en la academia estamos muy preocupados con eso. No sé si hay unas láminas que traje allí. Hace unos años, con un grupo de colegas del Grupo de Investigación en Tecnologías Verdes, que trabaja con el de sistemas energéticos, nosotros venimos publicando ya algunos artículos donde detectamos que la gobernanza del río Paraná es fundamental para nosotros. Uh-huh. ¿Qué estamos viendo ahora? Estamos viendo en las publicaciones en la Revista Diplomática de Paraguay y en un libro que publicamos en el exterior, ¿no? Y aquí vemos un gráfico bastante interesante donde nos muestra lo que se llama la energía natural afluente en el Brasil, en los peores años de su historia desde que se tiene registro de los caudales de agua. Ellos tienen registro desde el Código de Agua, que fue en el año 1934, hasta hoy día. Es decir, tienen 90 años de registros de todos los caudales de agua, ¿no? Esto representa la región sudeste, que es donde está la cuenca del río Paraná principalmente, ¿verdad? Y aquí lo que vemos son los peores años en los 90 años. Son 20 años que tuvimos de malos años en cuanto a sequía. Caudal, sí. En cuanto a sequía. Y aquí vemos el caso que estaba diciendo Gerardo, el año 2021. Tenemos la menor energía natural afluente en el caso del año 2021. En esos 90 años tenemos aproximadamente 4 a 5 años de años malos, muy malos. Esto significa que se puede esperar que a futuro se presenten más casos como similares. Exacto. Ahora, no debemos ser alarmistas porque no es, como decía Francis Bacon, ¿verdad? A la naturaleza, para poder dominarla hay que obedecerla primero. Sí, eso decía Francis Bacon hace 400 años, ¿no? O 500, ¿no? Entonces, lo ideal ahora es saber cómo se va a comportar a futuro los caudales o la energía natural. ¿Es posible calcular? Es posible estimar. Nosotros estamos con un grupo de brasileños y un grupo de españoles con financiamiento del BID y con coordinación del Viceministerio de Minas y Energía, que con muy buen tino encomendó este trabajo, trabajando con base en simulaciones hasta el año 2070 de modelos hidroclimáticos, es decir, de cómo se va a comportar la temperatura y las precipitaciones en la cuenca. Nosotros vamos a poder saber cuáles van a ser los caudales que van a llegar a Itaipú, a Yacyretá, a Acaraí, a futuro, hasta el año 2070. Claro, son escenarios, es decir, con cierta incertidumbre, ¿verdad? Pero por lo menos vamos a tener algunos números a futuro de cómo se va a comportar el río. ¿Y con qué porcentaje de certeza podrían tener esos números? No, depende de cuáles sean las medidas
que vayamos a tomar con relación a los gases de efecto invernadero. Ajá. ¿Sí? Un escenario, por ejemplo, va a ser dejar las cosas tal cual como están ahora, con las condiciones actuales, y que eso sea una tendencia, o bien hacer todo lo posible con base en el Acuerdo de París, lo que estamos discutiendo justamente cuestiones de emisión de gases de efecto invernadero, que podría reducirse el impacto, y lo que podemos tener en realidad es a futuro una situación en la que vamos a tener años muy húmedos y años muy secos. Muy secos. Entonces, allí una cuestión fundamental es cómo podemos hacer, no solamente como Paraguay, sino también como Brasil, para poder reservar el agua, es decir, almacenar el agua, o mejor dicho, la energía, cuando hay mucha agua, y poder entonces utilizar de ese Es como tener una batería. almacenamiento. Es como tener una batería para usarlo en algún momento determinado. Exacto. Y nosotros tenemos ya una batería, por ejemplo, ¿no? Es decir, una batería no significa solamente como las de Tesla, que son de iones de litio, que podemos tener después problemas de cómo reciclar grandes cantidades de iones de litio, ¿no? Es decir, de cobalto, hay níquel, hay otros metales pesados dentro de las baterías. Pero hay soluciones tecnológicas. El agua misma en determinadas condiciones puede ser un reservorio. Brasil tiene 200 teravatios hora de almacenamiento de energía en embalses. Ingeniero, Sí. ingeniero, ¿Paraguay cómo hace? ¿Ustedes también en Itaipú hacen esos estudios, esos cálculos? Sí, existen estudios, existen proyecciones y también en forma personal estuve trabajando con jóvenes de la universidad, desarrollando modelos, digamos, más fundamentales, no tanto climáticos, sino que fundamentales en el sentido de que trate de capturar los patrones, no solamente del clima, sino que los patrones de comportamiento de los tomadores de decisión. El 79% del agua que llega a Itaipú es agua regulada. Es decir, de 10 litros que llegan a Itaipú, Eso es lo que me preocupa, pues. 8 Cuando me hablan de regular, ya me da la impresión de que Brasil nos está diciendo, bueno, yo le voy a dar, va a llegar a Paraguay, va a llegar a Itaipú, esta cantidad de agua No determinada. tenemos que preocuparnos demasiado, Carlos. No tenemos que preocuparnos Lo que demasiado. nos preocuparíamos, como dije Seguro que no tienen la canilla ellos. como No tanto, porque si hay ellos siguen precisando de utilizar Itaipú, el agua va a llegar. Ahora, ¿qué tanto utilizan Itaipú? Va a depender de qué tanta agua llegue, quizás. La capacidad de almacenamiento tampoco es infinita. Y como dije antes, lo peor que podemos el peor escenario que podemos tener es un escenario en donde perdamos el control del Paraná. En el 2021 estaba llegando a 4.500. El límite es 3.900. Si bajamos de 3.900, Itaipú tiene que parar. ¿Por qué? Porque si no, en las tuberías de descarga, una parte queda al descubierto y entra aire. Ese aire produce estragos en la turbina. En la turbina, sí. Y entonces, hasta que vuelva, ¿verdad?, a sumergirse y vuelva a ver la cantidad suficiente de agua, tenemos que esperar. Y eso tendría repercusiones terribles para nuestro país. Ustedes que son técnicos, ¿verdad?, en este tema, ¿Paraguay puede tener otras represas sobre el Paraná o no? Si Brasil tiene más de 30 sobre la cuenca del Paraná, ¿Paraguay podría hacer algo similar, tener algo similar, o es imposible para Paraguay? para Paraguay con Argentina, sí. Porque el resto del río Paraná que tenemos ahora es compartido con Argentina. Con Argentina. Corpus y Tatita Cora. Corpus, y Yacyretá. Yacyretá. Y Yacyretá. Y fue uno de los temas Pero, que mencioné justamente en el conversatorio. Sí. Solo para complementar lo que había dicho, ¿no? Ahora, Permíteme terminar la idea. Ya. Nosotros tenemos Corpus, tenemos Itatita Corá con Argentina. Corpus tiene implicaciones para la operación de Itaipú, porque al construir el embalse, al construir la muralla de Corpus, el aguas abajo de Itaipú sube el nivel. Al subir el nivel, baja el salto. Al bajar el salto, baja la potencia de Itaipú. Nosotros percibimos un espíritu bastante propicio para la integración regional de las nuevas autoridades brasileñas.
quizás es la hora de pensar en un complejo hidroeléctrico del Paraná, un holding del Paraguay, Paraná. Brasil y Argentina. Paraguay, Brasil y Argentina. Porque la operación... Incluyendo Itaipú. Incluyendo Itaipú. Incluyendo incluso la esclusa de Itaipú. ¿Y por qué la esclusa es importante? La esclusa es importante... ¿Por qué no se hace la esclusa? Y la esclusa, y no hay voluntad política en Brasil todavía, porque el tratado dice que tiene que haber voluntad política de ambas partes. De ambas partes. ¿Paraguay quiere la esclusa? Paraguay ha exigido la esclusa. La idea que está mencionando Gerardo fue una idea muy bien planteada por Hildo Sauer, que es un profesor brasileño, acá en Paraguay, en una conferencia que hicimos en el año 2014, que estuvo acá el presente, y él propuso esa holding justamente. Pero pensando sería espectacular sería si se hace eso. Hildo Sauer es y fue uno de los mayores referentes de energía del gobierno Lula en el mandato anterior. Uno de los grandes referentes del sector eléctrico brasileño, ¿no? Y él había propuesto esa holding justamente de la corporación de empresas binacionales, inclusive incluyendo Salto Grande, que está entre Argentina y Uruguay, con la idea justamente de construir Corpus y Tatita Cora, es decir, ir hacia adelante con la integración regional. En la política energética 2040, en la cual hemos trabajado tanto Gerardo como yo y otros jóvenes de la Facultad Politécnica de la UNA y algunos otros consultores, y que está vigente, la política que fue aprobada en el decreto del año 2016, está justamente lo que dice Gerardo. Es decir, tomando la idea de Hildo Sauer, nosotros conseguimos plasmar y paraguayizar, diríamos así, la idea y colocar como un complejo hidroeléctrico del río Paraná. Ahora, el río Paraná es fruto de una cuenca, y en esa cuenca hay otros ríos que son afluentes. Nosotros aprovechamos dos, el río Iguazú y el río Acaraí. El río Iguazú, con la presa de Iguazú, que es el mayor reservorio de agua que tenemos en Paraguay. Hay una lámina allí justamente que muestra, comparando el lado de Pacaraí está del lado derecho, fíjense lo chiquito que es frente a los 620 kilómetros cuadrados de la represa de Iguazú, que sirve para regular el agua para que Acaraí, ¿verdad?, tenga condiciones de funcionar de manera óptima. Es el mayor reservorio. Nuestra batería de agua es esa hoy día. Nuestra batería Tesla de agua es esa. Sin problemas ambientales de iones de litio ni nada, la tenemos allí. Es limitada. Necesitaríamos más. Tenemos que pensar lo que se llama en energía y ambiente, en un plan de adaptación al cambio climático para hacernos más resilientes. ¿Con eso qué conseguimos? Conseguimos que nuestro sistema eléctrico e Itaipú pueda operar de manera óptima y que los recursos para la compensación por cesión de energía, mientras exista esa posibilidad, estén garantizados de una manera, vamos a decir, no digo óptima, pero por lo menos mejor ¿Eso es posible. Es posible. Y me gustaría agregar a lo que dice Victorio, que en Itaipú también estamos impulsando una suerte de iniciativa de una Itaipú 2.0 que contemple estos desafíos para hacer a Itaipú menos vulnerable a estos riesgos hidrológicos. ¿Cómo? Teniendo, por ejemplo, paneles solares flotantes en el embalse, equivalentes a una turbina de Itaipú. Teniendo baterías de estado sólido, que aunque a Victorio le mete ruido ambiental, en el mundo ha demostrado ser una solución. Y allí tenemos entonces un complejo que representaría un nuevo paradigma para las centrales hidroeléctricas. Por un lado tenemos la batería de mediano a largo plazo, que es el embalse. Tenemos un sistema de carga que pueden ser inclusive considerados los paneles solares. Porque hidrógeno, tenemos hidrógeno. Que tenemos los paneles solares, cuando hay sol podemos utilizar el sol y guardar el agua. Y tenemos la batería de estado sólido, que tiene la gran ventaja de que tiene una rápida respuesta. Nosotros necesitamos para una batería de corto plazo rápida respuesta. Entonces, ese conjunto, ¿verdad?, yo creo que posibilitaría que Itaipú inaugure un nuevo paradigma en términos de centrales hidroeléctricas renovables. Y adicionalmente a lo que decía Victorio y a la idea del holding, una cosa que agregamos es
la posibilidad de financiarlo nosotros. Yo creo que hoy por hoy las condiciones son diferentes a las de hace 50 años. Nosotros como Paraguay somos un país con gran acceso a crédito, pero una de las cosas que también está contemplada en la política energética es un banco de desarrollo. Un banco de desarrollo que tenga la posibilidad de securitizar el flujo de fondos futuros de Itaipú. Ahí es donde yo creo que necesitamos diseñar un modelo de compensación que priorice la estabilización de los ingresos, más que preocuparnos inclusive en el costo, en el precio. Y con esto nosotros tendríamos posibilidad no solamente de financiar esa obra, que es una obra que puede estar alrededor de los 16.000 millones de dólares, sino que también otras obras con el aliciente de que no solamente la infraestructura física tan necesaria y que es una dimensión material necesaria también para que los jóvenes puedan ejercer su soberanía energética, la renta financiera también queda en el Paraguay. Y con esa renta financiera que queda en el Paraguay, yo creo que estaríamos en condiciones de buscar nuevos modelos al estilo fondos soberanos, por ejemplo, mezclado con un fondo de estabilización, que nos permitan darle sustentabilidad a los proyectos estratégicos como el FEI, por ejemplo, como los programas de salud y como programas de seguridad también. De seguridad todo dependerá de cómo negociemos. Exacto. De cómo negociemos justamente esa compensación. Nosotros ya hemos perdido un poquito de terreno en los últimos años. Eso mismo iba a preguntarle. ¿Por qué? Esto no se tendría que haber definido ya este año. Y yo creo que se tiene que haber definido. ¿Y por qué no se definió? Brasil comenzó ya a negociar, vamos a decir así entre comillas, ese anexo C desde el año pasado. Cuando se bajó la tarifa. Cuando bajó la tarifa. Sobre ese punto, perdón. La compensación no tiene nada que ver con la tarifa. Ajá. La compensación está por afuera de la tarifa. Ahora, es más, pero sí está relacionada, vamos aquí, Gerardo, sí está relacionada porque en la medida que nosotros tenemos una tarifa más baja y una energía paraguaya y brasileña más barata, tenemos una energía paraguaya más barata que le estamos cediendo a ellos. Sí, entonces, y si está más barata, ¿por qué no pedimos una compensación mayor, así como se hizo en la época del Lugo, que se triplicó? Y justamente a eso, justamente a eso me iba a referir. No se hizo. No es precisamente el hecho de que la tarifa haya bajado un elemento que va en contra de la posibilidad de mejorar las condiciones de compensación, que yo creo que es donde tenemos que puntualizar, enfocarnos. Pero ya no se hizo, Gerardo. Es decir, durante los últimos 2 años, 2022 y 2023... Eso forma parte de la revisión del anexo C. No necesariamente, porque te digo más, no había revisión del anexo C cuando Lugo consiguió un incremento. No había revisión, no depende de la revisión del anexo C. Del tratado. Inclusive en la época de Nicanor hubo también un incremento de la compensación por energía. Eso no depende de la revisión del anexo C. Yo creo no se pidió en el año 2022 y tampoco ahora. Se pidió, Victorio, el hecho es que no había voluntad política. Y es lo mismo que yo te reclame, Carlos, vos, que fuiste uno de los padres, por más que no quieran admitirlo, del FEI, que originalmente todos los recursos iban al FEI. Finalmente se llegó a una relación de compromiso. Sí. Y no por eso es un mal precedente. Es manejar y gestionar realidades. De acuerdo, pero gestionar realidades frente a la gente también, porque... Miren, por ejemplo, los beneficios que se obtuvieron en agosto del año 2022. El profesor Fabián Cáceres y yo hicimos un pedido a Itaipú sobre los datos, sobre información. ¿Dónde están esos beneficios, los 220 millones de dólares? Fuimos a la página brasileña y estaban todos los convenios, hasta hoy día, todos los convenios firmados mes a mes hasta marzo del año 2023, con los dineros en reales que se otorgan a cada uno de los proyectos que Itaipú tiene. Del lado paraguayo no existe. Pedimos ese tipo de datos a Itaipú nos negó esos datos. El Senado paraguayo pidió y tampoco le dieron. Están los datos. Yo creo que
nosotros que como- Itaipú ganaría mucho si Itaipú trabajara con el pueblo, porque finalmente el pueblo paraguayo es el dueño del potencial hidroeléctrico y tiene que sentir en su bolsillo el Vamos a beneficio. escucharle, vamos a Yo creo escucharle. A ver, que ingeniero. absolut- Justo ahora en la parte final, lo más interesante. Sí, se pone interesante. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Lo único que nosotros debemos regirnos institucionalmente. Nosotros no Pero ¿por podemos... qué funcionamos pero- diferente en espera, Paraguay que en ingeniero. Brasil? Victorio, En me Brasil- dejas- me- espera, me ingeniero, dejas- porque si me- no, no termina la me- idea. me Pero en dejas- Brasil, me dejas- en Brasil informan todo. me dejas Está en la responder. página web. Vamos a escucharle, sí. ¿Me Vamos a dejas escucharle. responder? Eso, institucional paraguayo entonces tendría ¿Me que ser. dejas responder? Sí, totalmente. Victoria, vos también estuviste liderando un Y publicábamos todo. un organismo, pero Todas las finanzas, sí, a pero todos los 27 países miembros tenían conocimiento y todas las memorias están disponibles en la y organización. todas las memorias de Itaipú están disponibles. Y con las informaciones de todos los proyectos que financiábamos Nosotros queremos, Carlos, Itaipú en este momento nosotros queremos que Es un hecho. nosotros queremos que, por un lado, ¿sí? Nosotros queremos que, por un lado, nosotros tomemos decisiones unilaterales, ¿sí? Y después nos quejamos cuando los brasileños toman decisiones unilaterales. Nosotros tenemos que ser coherentes e íntegros. Y a vos, Victoria, cuando te tocó expulsar al viceministro de Energía paraguayo, porque esa era la decisión institucional del organismo que vos liderabas, tuviste que hacerlo porque era No la fui yo, decisión no fui yo, institucional. no fui yo. No se le expulsó en ningún momento. Después te puedo comentar toda la historia y venir acá a hablar sobre esa cuestión. Nunca se le expulsó, estuvieron presentes. ¿no? Se les pidió que retiren para poder No, hacer pero no la... fui yo, al contrario, yo tuve que abogar para que ellos se queden, y al final se quedaron, hicimos la reunión y los países que no querían sentarse con Paraguay se levantaron. Fue la época de Una Lugo. cosa, ingeniero, a ver, Sí. el Liz Kramer tiene todos los datos de cómo se llevan las negociaciones del anexo. Totalmente. Le vamos a invitar para el próximo. Perfecto. Yo sé que está viendo el programa, Y quiero- así que Liz ya está invitada para el próximo Y miércoles. quiero dejar simplemente un mensaje. Sí. Nosotros estamos defendiendo los intereses paraguayos. Estamos viviendo también una crisis de desconfianza muy grande, lo cual Porque es, ustedes la crearon. Ustedes la crearon. lo cual es razonable por todo. La desconfianza es el- razonable, el- sin ninguna duda. y- sin ninguna. y Si la- se y la- ocultan datos, tanto la evidente vamos a confianza- desconfiar. Tanto la confianza Evidente. como la desconfianza, tanto la confianza como la desconfianza son bidireccionales. Y aquí lo que nosotros estamos haciendo es tratar de cumplir el mandato que tenemos institucionalmente, que es cumplir y hacer cumplir el tratado. ¿Y por qué Nosotros no muestran los tenemos- convenios? ¿Por qué no muestran los convenios firmados? Están ¿Dónde Victoria, están? ¿Dónde No se están, pueden ver no eso? están. Por están- ejemplo, si todo- yo entro en una página, ¿dónde puedo ver para informar a la gente, por ejemplo? Itaipú.gov.py. Itaipú. Ahí va, responsabilidad social, convenios, no hay nada. Vayan a itaipú.gov.br. ¿Podemos ir a Responsabilidad social, vayan ahora. Responsabilidad social, convenios y ven todos los convenios mes a mes. Mes a mes, es decir, para el pueblo es mentira eso que es una cuestión institucional binacional. Es una decisión de Paraguay, que no sé de dónde sacaron, porque tienen que ocultar algo posiblemente, y es por eso que cuando decís que es razonable la desconfianza, claro que es razonable, No, Victoria, porque si a mí Victoria. me ocultan los datos, aquí finalmente soy el dueño, si estamos hablando del pueblo, no de Victoria Auxilia, sino del pueblo paraguayo que es el dueño, a ellos nos debemos. ¿Por qué? Porque todos los días le estamos diciendo que la energía es nuestra, que En finalmente... realidad hubiésemos comenzado por acá el programa, el bloque. Simplemente me gustaría... Estamos cerrando. Sí, estamos cerrando, sí, lastimosamente. pero Simplemente me gusta... si me dicen que seguimos, me, sí es por mí. me gustaría puntualizar algo. ¿Sí? Itaipú es de todos los paraguayos. Te esperamos, Victorio, en Itaipú. Y no tenemos ningún tipo de problema. ¿Le puedo acompañar? el día? ¿Seguro? Vamos a ver los convenios. Por favor, vamos. ¿Puede ser? Absolutamente, no hay nada. Acá en la Itaipú, no, hay en- nada, en- no hay nada que ocultar. ¿Cuándo podemos ir? ¿No, mañana? Cuando A las quiera. 9 de la mañana. Coordinamos con la gente que está que es Genial. responsable de eso. Genial. Todos los convenios, Quedamos así. perfecto, quedamos así. Quedamos así, ingeniero. Quedamos así, Bueno. 2022, 2023, perfecto. Exactamente. Bueno, quedamos así con la audiencia también. Después le vamos a contar todo lo que encontramos ahí, ¿sí? Perfecto. Perfecto, muy bien. Gracias por haber venido. Espectacular el programa, les agradezco. Yo sé que los dos quieren hablar mucho
y le agradezco que se hayan respetado bastante. Así que muchísimas gracias y a ustedes también. Hasta el próximo miércoles.